¿Qué aspectos fueron modificados por el decreto 2270 de 2019 respecto a las normas de aseguramiento de la información para entidades del grupo 1? ¿Ok? Listo. Entonces, los cambios en las normas de aseguramiento para entidades del grupo 1 se los voy a mostrar ya aquí en mi pantalla. Ya se los voy a mostrar. Denme un segundito, se los pongo por acá. Se los voy a mostrar aquí en mi pantalla. Un resumen, porque obviamente este tema es un tema bastante extenso. Vamos a ponerlo acá. Así dice, cambios en las normas de aseguramiento internacional NAI. Las NAI ya sabemos que deben ser aplicadas por los revisores fiscales y auditores de entidades del grupo 1, las que aplican pues ni completas, y a las del grupo 2 que apliquen ni pymes solo si tienen más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos o más de 200 trabajadores. Si es una entidad del grupo 2 que no cumple con esos topes, o si es del grupo 3, sigue aplicando la ley 43 del 90 en lugar de los estándares globales. Entonces mire cómo el decreto 2270 del 2019 sí afectaría a las entidades del grupo 2, por lo menos a los auditores y revisores fiscales de las entidades del grupo 2 que cumplan con esos topes. ¿Dónde lo dice esto? Esto lo dice el decreto 302, por ejemplo, del año 2015. En la miradita y verá, y ese decreto, eso no fue, digamos, modificado con el decreto 2270, ¿sí? Ahora, los cambios, ¿cuáles son? Uno, pues la NIA 250. Sí, allí, ¿de qué es la NIA 250? De consideración de disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría del Estado financiero, una norma muy, muy importante porque, digamos, en Colombia se ha generado una discusión en relación con el proyecto de cambio de modificaciones a la revisoría fiscal, donde se ha dicho que es que el auditor no tiene que cumplir o no tiene que revisar unos asuntos, digamos, normativos, sino únicamente financieros y que la auditoría es únicamente financiera. Pues allí lo que me va a confirmar es lo contrario. Si usted mira la norma internacional y los cambios que ha tenido la NIA 250, es la responsabilidad del revisor fiscal o auditor respecto a esas disposiciones legales. Obviamente que yo no tengo que ser experto en un tema legal. Por ejemplo, yo no tengo que ser experto en impuestos para hacer una auditoría financiera, pero entonces me va a tocar apoyarme en el trabajo de otros para aplicar esta NIA 250. Bueno, hubo unos cambios. Si le diéramos clic aquí, bueno, ¿dónde lo puedes encontrar mejor para que tengas como una mayor certeza del asunto? Si me ubico aquí en globalcontable.com, en el artículo 7 cambios en las normas contables, si yo le doy clic en la NIA 250, él me va a abrir, ahí le estoy compartiendo la pantalla, la NIA 250 revisada. Esta NIA 250 revisada fue la que trajo el decreto 2270 a Colombia. Entonces, ¿por qué es tan importante, digamos, el enlace? Porque los que les guste la auditoría o los que nos gusta la auditoría en algo, yo no es que sea el super experto en auditoría, pero pues los que nos toca ser revisores fiscales algo tenemos que saber de auditoría y tenemos que documentar con toda la norma internacional de auditoría, sea que a usted le guste o no le guste la auditoría. Entonces, obviamente está fuera del alcance de un curso corto de estos o de un consultorio de estos ir a explicar cada uno de los cambios que tuvo cada una de las NIA, pero digamos que ahí lo dejamos para los que les gusta autoestudiar, ¿sí? Puedan ver, aquí lo bueno de esto es que se los vamos a dejar con todos los cambios. Aquí queda con la rayita lo que fue eliminado y subrayado lo que fue adicionado. Entonces, por ejemplo, miren el párrafo 9 de la nueva NIA de 250. Dice, el auditor puede tener responsabilidades adicionales establecidas en disposiciones legales, reglamentarias o en requerimientos de ética aplicables en relación al cumplimiento por una entidad de las disposiciones legales de las que podrían diferir o ir más allá de la presente NIA, como por ejemplo responsabilidades o incumplimiento de temas relativos al gobierno de la entidad, por ejemplo en temas de gobierno corporativo, ¿cierto? Incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Dice por aquí, incumplimientos identificados por la existencia de indicios de incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias a otros auditores en una auditoría de estado financiero de un grupo, y otros temas como, por ejemplo, aunque ahí no está exactamente así, el tema tributario. Y es que en Colombia el cambio que se viene de la revisoría fiscal, de lo que se quiere hacer es quitarle al revisor fiscal la auditoría, digamos, tributaria, porque se dice, no, entonces una entidad lo que tiene que hacer es contratar dos auditorías, la auditoría financiera y pues una auditoría tributaria aparte. Y obviamente que
uno como firma de auditoría le sirve. Yo también tengo una firma de auditoría pequeña llamada Global Contable y pues a uno le sirve, pero digamos que en realidad esto sería un sobrecosto para muchas entidades, tener que contratar la auditoría tributaria de manera separada por el tema del cumplimiento legal. En realidad en el mundo la NIA 250 le establece esas responsabilidades al auditor de estado financiero. Así lo dice, por ejemplo, esa NIA 250, donde lo acabamos de ver. ¿Qué otros aspectos tendríamos que tener en cuenta? Les voy a mostrar aquí nuevamente la pantalla completa. Ya, denme un segundito. Comparto nuevamente la pantalla. Compartir pantalla y aquí nuevamente. Bueno, entonces aquí les venía diciendo. Esa es la NIA 250, obviamente que es una norma bastante extensa, ¿sí? Vamos a mirar la otra norma, la NIA 720, responsabilidades del auditor relacionadas con información en documentos que contienen estados financieros auditados. Es esta responsabilidad del auditor respecto a otra información y modificaciones de concordancia. Esta NIA es una NIA que, digamos, es muy documental, es la NIA 720. También fue modificada internacionalmente. Esto fue modificado desde el año, esta creo que fue en el 2016, sí, fue modificada en el 2016 para estados financieros de ese año. En Colombia, pues no la habíamos aplicado, ¿sí? No la habíamos aplicado, déle la miradita. Aquí esta norma es muy importante, es una norma nueva, digamos. Es una norma nueva en el ámbito de los estándares internacionales de auditoría por todos los cambios que tuvo. Luego viene la NIA 800, auditoría de estado financiero bajo un marco con fines específicos. Sí que es bien importante esta NIA 800 es todo lo que tiene que ver con información de propósito especial. La información de propósito especial es precisamente, por ejemplo, la información tributaria. Cuando usted va a hacer una auditoría, por ejemplo, a un cumplimiento ya no de estado financiero, sino, por ejemplo, del cumplimiento del presupuesto, ¿sí? Y es una auditoría de información financiera histórica, pero relacionada, por ejemplo, con estados financieros de propósito especial. Unos estados financieros que se hicieron basados en un presupuesto, basados, por ejemplo, en el flujo de caja para el cumplimiento de un contrato, ¿sí? Entonces allí yo tendría que aplicar la NIA 800 revisada. Esa NIA tuvo bastantes cambios también. Yo les recomiendo que le den la miradita para los que trabajan con estos temas. Y hubo también otro cambio que aquí les voy a decir, que es la NIA 805, auditoría de un solo estado financiero o de un elemento o de una cuenta específica, ¿sí? Se los voy a compartir aquí en línea, ya mismo la pantalla. Un segundo, por favor. Les comparto la pantalla por aquí, compartir pantalla, de esta NIA de una cuenta específica, ¿sí? Es la NIA 805, consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero, cuenta o de una cuenta. Entonces, a mí me pueden llamar únicamente para que audite cuentas por pagar, ¿sí? O para que audite cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, yo cuando voy a emitir el dictamen, cuando yo voy a emitir un dictamen basado en la NIA 800, en realidad no es un dictamen aplicando la NIA 701, sino aplicando la NIA 700. Es decir, cuando yo voy a hacer mi dictamen común y corriente, aplico la NIA 701 modificada, porque estoy haciendo un dictamen de estado financiero de propósito general. Pero si a mí me llaman a auditar una cuenta, un elemento específico de un estado financiero, entonces yo ya no aplico en el dictamen la NIA 701, sino la NIA 700. ¿Qué otra norma de auditoría cambió? Cambió también la NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. También allí vas a tener el enlace. Otra cosa que cambió fue la ISAE 3000, trabajos para atestiguar distintos de auditoría o revisiones de información financiera histórica. Entonces recordemos que las ISAE se aplican también en Colombia. Ya por aquí les voy a mostrar también un resumen de eso, porque eso también tuvo un cambio importante. Yo creería que en esto lo que tenemos que hacer es simplemente actualizar los papeles de trabajo, ¿sí? Actualice, se ha venido haciendo un trabajo importante con el doctor Wilson Antepotes y también creo que con el doctor Carlos Astoque sobre este tema de los papeles de auditoría, de tener unos papeles de trabajo de auditoría bien específicos y que estos le cumplan a usted
con todo lo de las normas internacionales de aseguramiento. Les vamos a una diapositiva aquí adicional sobre eso para finalizar con esta pregunta, porque esta pregunta sobre cuáles son los cambios que trajo el decreto 2270 del año 2019 en las normas de aseguramiento, pues la conclusión es que simplemente actualiza todas estas estándares internacionales de auditoría y lo que uno tendría que decir es que tiene que actualizar sus papeles de trabajo para que esos papeles de trabajo cumplan tanto en la parte de forma como en el fondo con los cambios que hay a nivel internacional. Entonces vamos a mirar aquí, les vamos a mostrar una última diapositiva que me resume de manera significativa y es qué es lo que me decía el decreto 302 de 2015 y 2132 de 2016. Me habla de qué son las NAI, normas de aseguramiento internacional y cómo están compuestas. Entonces, están compuestas por 6 elementos. Mírenlos ahí, se los pongo en pantalla. Entonces me dice, ¿cuáles son los 6 elementos que me conforman a mí las normas internacionales de aseguramiento? Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta para poder entender el decreto 2270 del 2019. Entonces, dice así. Primero, pues aplico las NIAs. Ahí están las normas internacionales de auditoría financiera cuando se trata de aseguramiento razonable, ¿sí? Y pues el reporte es una opinión o dictamen de acuerdo con la NIA 701, que es lo que llamamos aseguramiento positivo, ¿sí? Y el esfuerzo del trabajo es valoración y respuesta ante los riesgos valorados a información financiera histórica. Recuerden por allá cuando nos habla la NIA 315 sobre la auditoría pues basada en riesgos, la valoración y respuesta a esos riesgos. El punto 2 es las NITR o ISRE, ¿sí? Que son las normas internacionales de encargos de revisión, ISRE por sus siglas en inglés, y allí el aseguramiento es limitado o más bien aseguramiento moderado, que es cuando hacemos indagación primaria y procedimientos analíticos. Y la conclusión allí es lo que también se le llama aseguramiento negativo, ¿sí? Es decir, que es, digamos, menos fuerte que el aseguramiento positivo. ¿Por qué? Porque es que en el aseguramiento negativo uno simplemente puede decir que no encontró, por ejemplo, evidencia de, mientras que en el aseguramiento positivo es mucho más exigente, por ejemplo, en evidencia. También está el 3, NICA, o ISAE, normas internacionales de contratos de aseguramiento distinto de información financiera histórica y de normas de encargos de revisión. Entonces allí, por ejemplo, el aseguramiento es razonable o limitado, puede ser razonable o limitado dependiendo de lo que se encargue, y allí la evidencia está respaldada pues en los hallazgos, en los respectivos hallazgos. O sea, el esfuerzo de trabajo depende de la evidencia que se haya, digamos, establecido. Y pues allí no se da un dictamen, mire que allí se da una opinión o conclusión. El punto 4 es las NISR o normas internacionales de servicios relacionados. El aseguramiento allí es ninguno. ¿Pero para qué se usa eso entonces? Para procedimientos acordados y compilación de información. Entonces, por ejemplo, si a mí me invitan a que implemente la NISR en una empresa, yo debería documentar de acuerdo con las NISR. Y todo eso está dentro del decreto 2270. Allí no se da una opinión, sino un informe de hallazgos o compilación. El punto 5 es el código de ética de IFAC. Todo esto lo trae el nuevo decreto 2270 actualizado, el código de ética de IFAC, ¿sí? Y las normas internacionales de control de calidad NICC. Digamos que en este tema del código de ética, yo qué les diría pues respecto del tema de lo que estamos aquí discutiendo. Yo qué le diría, yo le diría que voy a ponerles por aquí un momentico mi pantalla para comentarles que en el decreto una de las críticas que se le ha venido haciendo a esto es lo siguiente, es que el código de ética está desactualizado, ¿sí? Esto es cierto. Esta crítica la hace, por ejemplo, el doctor Daniel Sarmiento y varios expertos que están diciendo, mire, ese código de ética está desactualizado, el que trajo el decreto 2270. ¿Por qué? Porque resulta que internacionalmente el código de ética ya había sido, digamos, actualizado. Y esa actualización que tuvo el código de ética en el contexto internacional incluye un capítulo de independencia. El capítulo de independencia inicialmente estaba, digamos, contenido dentro de los demás capítulos, pero no tenía, digamos, la relevancia que ahorita tiene
en los estándares internacionales de independencia. Entonces, esa sección cuarta que podría estar aplicando un contador en los Estados Unidos no aplica en Colombia. ¿Por qué? Porque simplemente el argumento que dio el Consejo Técnico de la Contaduría era que en Colombia no se ha traducido. Yo no sé si es que el presupuesto del Consejo Técnico no da como para que se pague una traducción oficial, o si es que el Instituto Nacional de Contadores Públicos y el Instituto Mexicano, que son los que normalmente han venido trabajando con este tema de las traducciones, no alcanzaron y no se pudo tener este código de ética actualizado en Colombia. Finalmente, esta fue una pregunta bastante importante, pero también bastante larga. Finalmente, en la diapositiva termino diciéndoles que el decreto 2270 del año 2019 actualiza las normas internacionales de aseguramiento en Colombia, ¿sí? Y los numerales, y habla en el numeral 6 sobre la norma internacional de control de calidad. La Junta Central de Contadores ha venido visitando a los contadores para ver si realmente están cumpliendo con la norma internacional de control de calidad, documentando cada uno de sus elementos. Esto es como si usted aplicara, digamos, la norma ISO. En esto también internacionalmente ya se ha venido actualizando esta norma internacional de control de calidad. En Colombia no se sabe cuándo se va a traer la nueva norma, que es mucho menos burocrática. Y los numerales 1 al 5 aplican a los revisores fiscales de entidades del grupo 2 con más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en activos o más de 200 trabajadores, y a los del grupo 1. Si no cumplen esos topes, pues aplican la ley 43 del 90. Es decir, que en Colombia tenemos que tener claridad que hay dos grupos de auditoría, por decirlo así, los que aplican la ley 43 del 90 y los que aplican la NIA, las NIA, las normas internacionales, o en general las normas de aseguramiento internacional. También recordarles que todo lo que tiene que ver con las ISAE, todo lo que tiene que ver con las ISAE, dice por allí, aplica para evaluar el control interno y el cumplimiento de estatutos, actas de asamblea o juntas, de acuerdo con el artículo 209 del Código de Comercio, mientras que las NIA aplican para las firmas de balance, a las que se refiere el artículo 207, numeral 7 del Código de Comercio, y para los dictámenes de estados financieros, a los que se refiere el artículo 208 del Código de Comercio, pues que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando uno va a aplicar, por ejemplo, una auditoría tributaria, uno podría aplicar la NISR 4400, procedimientos acordados, ¿sí? Si es que yo voy a revisar, por ejemplo, lo correcto de la renta, no que yo sea experto en impuestos, pero, por ejemplo, si un auditor no es experto en impuestos, porque, digamos, no tiene especialización en impuestos, en mi caso, por ejemplo, sí la tengo y me gusta los impuestos, pero hay gente de auditores que dicen, a mí no me gustan los impuestos. Sí, pero igual le va a tocar aplicar la NIA 250 sobre disposiciones legales y la 620 sobre trabajo de un experto. Contrate entonces a un experto, pero a usted le toca auditar eso. Y la NIA 800, estados financieros de propósito específico, también aplica para una auditoría tributaria, y la NIA 240 sobre fraude. Entonces, mire, note que en realidad los cambios son importantes porque como el decreto 2420 modifica, o más bien trae a Colombia las modificaciones que hay en todas estas NIAs que acabamos de revisar, ¿sí? Las que acabamos de revisar allí en el artículo que se llama 7 cambios contables que todo contador debe conocer y que lo puedes encontrar ahí en línea. Entonces, es muy importante los cambios, digamos, que trae en el ejercicio de la revisoría fiscal y de la auditoría este decreto 2270. En conclusión, como les decía, lo ideal sería que usted se estudie cada una de estas normas con sus respectivas modificaciones, que ya les dije allí donde las encuentren, y que usted tenga unos papeles de trabajo actualizados, que es en lo que se viene trabajando en Actualícese, para siempre brindarles a ustedes las mejores herramientas.